No vas a creer lo que me acabo de enterar sobre Atai y Serinei. Es que nadie se lo imaginaba, de verdad. Se sabía que habían tenido una relación, súper intensa, de esas que te marcan, pero ahora, madre mía. Parece que lo suyo nunca terminó de apagarse del todo. Os cuento lo que se está diciendo, y ojo que esto no es invento mío, Los rumores han explotado, y hay gente que lo está flipando. Resulta que han pillado a Atai, visitando a Serinei en su casa. Y no fue una visita de cortesía, de esas de hola, ¿qué tal? Te traigo un ramo de flores. Aquí la cosa va más allá. Los fotógrafos estuvieron ahí como siempre y lo que vieron, bueno, digamos que la química sigue intacta. Se les veía súper cómodos, muy cómplices. Para ser honestos, yo ya daba por hecho que lo suyo era historia pasada. Habían terminado, ¿verdad? Y cada uno por su lado, rehaciendo sus vidas. Pero parece que el hilo rojo, ese no se rompe tan fácil. Hay quienes dicen que siempre han mantenido el contacto, que son amigos. Y sí, claro, pueden ser amigos. Pero, tan amigos como para que él esté entrando y saliendo de su casa, y a horas que no son precisamente para tomar un café rápido. Yo sospecho que hay algo más. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a pesar de lo que todo el mundo pensaba, de las rupturas, de las idas y venidas, a Atai y Serinei les une algo muy fuerte. Una conexión que va más allá de las cámaras, del público, de las películas y las series. Es como esa pareja que rompe 1000 veces pero siempre vuelve. ¿Por qué? Porque al final se entienden. Se conocen. Han pasado por tanto juntos o lo han vivido de forma tan intensa, que es difícil encontrar a alguien que te complete igual. Además, pensadlo bien. Serinei siempre ha sido una mujer muy reservada con su vida privada. Y a Atai, bueno, él también es bastante discreto. Que ahora salgan estas imágenes, que se confirme este acercamiento tan íntimo, significa que o bien están siendo súper descuidados, o bien ya les da un poco igual lo que piensen y están viviendo su momento. Y yo sinceramente me inclino más por lo segundo. Están dejando que las cosas fluyan, sin importar el que dirán. Muchos dicen que esto es solo para generar expectación, que es una estrategia de marketing. Y sí, en este mundillo todo es posible, lo sabemos. Pero con Atai y Serinei, no sé, creo que hay más verdad. La forma en que se miraban, la tranquilidad que transmitían, eso no se puede fingir tan fácil. Es la clase de detalles que te dicen que hay historia, que hay sentimientos reales. A mí me intriga muchísimo. Porque si están volviendo a estar juntos, o al menos dándose una segunda oportunidad, sería brutal. Imaginaos el revuelo. Sería el regreso más esperado del año. Y no solo para los fans de ellos como pareja, sino para los que admiramos su talento y cómo se complementan en la pantalla. Lo que está claro es que el secreto ya no es tan secreto. Ha saltado por los aires. Y la gente está que no para de hablar. ¿Será esto el principio de algo nuevo? ¿O es solo una llama que se aviva y se vuelve a apagar? Pero la pregunta del millón, la que todos nos hacemos ahora mismo es, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Atai y Serinei han vuelto de verdad, o es solo un reencuentro de viejos amigos?